tardes a todos y bienvenidos al podcast del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en donde siempre estamos informando sobre las reformas realizadas a las leyes de educación de nuestro país. En esta ocasión vamos a informar sobre 10 reformas realizadas a la Ley 115 de 1994 que beneficia a 6 grupos vulnerables de nuestro país. 5 de estas reformas están destinadas a beneficiar a las personas con limitaciones o capacidades excepcionales, a niños menores de 6 años que sufren violencia sexual, niños de 6 años que sufren violencia intrafamiliar, niños mayores de 6 años y adolescentes que sufren violencia intrafamiliar, estudiantes que viven en pobreza extrema. Las otras 5 reformas también beneficiarán a la población indígena, pero para hablar de estas últimas 5 reformas, tendremos como invitada a nuestra ministra de Educación, quien nos contará por su propia boca todos los beneficios que va a recibir esta población tan querida, amada, pero también olvidada de nuestro país. Sin más, entonces vamos a empezar con la primera reforma realizada. Esta reforma beneficia a personas con limitaciones o capacidades excepcionales. En el artículo 47, que es el artículo que habla del apoyo y fomento para esta población, incluimos el párrafo que dice que los programas especiales de formación y orientación para las personas con discapacidad física o cognitiva tendrán como objetivo prepararlas para su inclusión laboral futura de acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades. Bueno, esto se hizo con el fin de promover la inclusión laboral de esta población tan importante. El docente deberá diseñar e implementar estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de habilidades, competencias y actitudes para el trabajo de estas personas para su inclusión laboral futura. Esto puede lograrse mediante programas de prácticas profesionales, talleres vocacionales y capacitación en habilidades sociales. Hablemos ahora de nuestra segunda reforma. Esta reforma va encaminada a beneficiar a la población vulnerable de niños menores de 6 años que sufren violencia sexual. En el artículo 16, que trata los objetivos específicos de la educación preescolar, se añade un literal K que dice: la prevención del abuso sexual mediante el desarrollo de habilidades para reconocer, rechazar y reportar situaciones que impliquen contacto o exposición sexual inapropiado por parte de otras personas. En esta reforma, el docente juega un papel bastante importante, ya que es el encargado de crear apoyos para que los estudiantes comprendan y denuncien los abusos y fomenten la seguridad en los estudiantes, estableciendo y aplicando políticas y procedimientos preventivos en el ámbito escolar. También tomar conciencia e incentivar a la comunidad educativa frente a situaciones de maltrato y abuso sexual que pudiesen afectar a los niños y niñas dentro y fuera del espacio escolar y saber cómo actuar ante una denuncia. La tercera reforma también beneficia a los niños menores de 6 años, pero ahora que sufren violencia intrafamiliar. En el artículo 16 también se añade un literal L que dice: la prevención y atención de la violencia intrafamiliar mediante el desarrollo de habilidades para identificar, expresar y buscar ayuda ante situaciones que impliquen maltrato físico, psicológico o emocional por parte de los miembros de su familia. Y en esta reforma sí que es importante el rol del docente, ya que será el encargado de crear un entorno de aprendizaje positivo y de apoyo e interceder para detener el comportamiento violento cuando sea testigo de él, formar y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales,
como la autoestima, la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos. También detectar y atender a los y las estudiantes que sufren o han sufrido violencia intrafamiliar, brindándoles apoyo emocional, orientación y derivación a los servicios especializados. Y en esta reforma sí que es importante el rol del docente, ya que será el encargado de crear un entorno de aprendizaje positivo y de apoyo e interceder para detener el comportamiento violento cuando sea testigo de él, formar y apoyar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como la autoestima, la empatía, la comunicación y la resolución de conflictos. También detectar y atender a los y las estudiantes que sufren o han sufrido violencia intrafamiliar, brindándoles apoyo emocional, orientación y derivación a los servicios especializados. En la cuarta reforma implementada, la población vulnerable que se atiende son los estudiantes que sufren violencia intrafamiliar. En el artículo 5, que trata los fines de la educación, se añade un fin más, que es el número 14, y dice: la promoción del respeto a los derechos humanos, la convivencia y solución pacífica de los conflictos, así como prevenir y atender las situaciones de violencia intrafamiliar que afectan el desarrollo integral de las personas. El rol del docente en este fin de la educación es muy importante, ya que puede contribuir a crear un entorno de aprendizaje positivo y de apoyo para los estudiantes que sufren o que presencian violencia intrafamiliar. Además, el docente puede impartir programas de prevención de la violencia y servir como modelo de referencia para los estudiantes. También pueden promover el desarrollo de habilidades sociales y emocionales que ayuden a prevenir y afrontar la violencia. La quinta reforma está encaminada a beneficiar a los estudiantes que viven en extrema pobreza, y en el artículo 13 se añade un objetivo común a todos los niveles de educación, y es el siguiente: estimular el desarrollo de proyectos pedagógicos productivos que articulen los saberes locales y las necesidades sociales y las oportunidades económicas de las zonas rurales y urbanas donde viven los estudiantes en situación de pobreza extrema. El rol del docente en los proyectos pedagógicos productivos es fundamental, ya que implica transformar su práctica pedagógica, entablar un diálogo de saberes con los estudiantes, la comunidad y el entorno, y establecer relaciones entre el conocimiento escolar, la vida cotidiana y el mundo productivo. El docente debe crear un ambiente de aprendizaje que favorezca el aprovechamiento de los recursos existentes, el desarrollo de competencias, el emprendimiento, la participación y la inclusión. El docente debe también moldear y guiar el proceso de los proyectos, facilitando el acceso a la información, el uso de las tecnologías y la evaluación de los resultados. Pero para hablar de estas últimas 5 reformas, tendremos como invitada a nuestra ministra de Educación, quien nos contará por su propia boca todos los beneficios que va a recibir esta población tan querida, amada, pero también olvidada de nuestro país. Gracias, Ángela. La ley de 1994 señala las normas generales para regular el servicio de la educación, que cumple una función social acorde a las necesidades de las personas, de la familia y de la sociedad. Resulta de que en los grupos étnicos, ya sea por territorio, por difícil acceso, por idioma, por idiosincrasia, por cultura, se ha considerado que es una población vulnerable, y para ello se ha hecho el decreto 804 de 1995, que salió el 18 de mayo, que reglamenta la atención en educación para estos grupos étnicos. Habiendo aclarado esto, ahora sí entremos en materia. La reforma que se han hecho ha sido al artículo 79 del plan de estudio. El plan es un esquema estructurado de las áreas obligatorias
y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos. En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución de tiempo y los criterios de evaluación y administración de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes. Bueno, entonces la reforma va en ejercer control más que todo. Entonces dice así: las secretarías de educación deben ejercer un control y veeduría especial en el proceso de transición de los proyectos educativos institucionales, o sea, el PEI, a los proyectos educativos comunitarios, que es el PEC, en las instituciones no educativas. Este control debe centrarse en la formación y orientación de los actores que compartirán en el proceso, así como la asignación de una persona conocedora de la ley que se responsabilice de optimizar el tiempo y el trabajo. Como pudimos observar, la población vulnerable viene siendo la comunidad escolar en general del grupo étnico. Y el rol del docente es capacitarse para automatizar y atender las indicaciones de la Secretaría de Educación y autoridades territoriales. El artículo 23. Los ministerios de Hacienda y Crédito Público de Educación Nacional y las autoridades de las entidades territoriales, de acuerdo con sus competencias, asignarán las partidas presupuestales necesarias para el cumplimiento de lo previsto en el decreto. Como ya sabemos, las reformas han sido encaminadas para ejercer control. Entonces dice y reza: para evitar la corrupción, el gobierno establecerá veedurías y controles estrictos sobre el uso de los recursos asignados a las autoridades de las entidades territoriales para la educación, el transporte escolar y el PAI, entre otros. Además, se informará a la comunidad en general sobre los proyectos y procesos para fomentar la participación democrática. ¿Cuál es el rol del docente? Dar a conocer a toda la comunidad en general los entes de control y mecanismos para ejercer control, y sobre todo la socialización de proyectos a toda la comunidad escolar y no solo a las autoridades, para que sean veedores de los diferentes proyectos y procesos dentro de la comunidad. Y ya sabemos, la población vulnerable es la comunidad escolar en general del grupo étnico. La tercera reforma está en el artículo 62, que reza que la selección de educadores, las autoridades competentes en concertación con los grupos étnicos seleccionarán a los educadores que laboren en sus territorios, preferiblemente entre los miembros de las comunidades en ellas radicados. Dichos educadores deben acreditar formación en autoeducación, poseer conocimientos básicos del respectivo grupo étnico, en especial de su lengua materna, además del castellano, la vinculación, administración y formación de docentes para los grupos étnicos. Se efectuará de conformidad con el estatuto docente y con las normas especiales vigentes aplicables a tales grupos. El Ministerio de Educación Nacional, conjuntamente con las entidades territoriales y en concertación con las autoridades y organizaciones de los grupos étnicos, establecerá programas especiales para la formación y la profesionalización de educadores o adecuará los ya existentes para dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley y en la Ley 60 de 1993. La reforma es la siguiente: el gobierno establecerá un proceso de evaluación anual para que los miembros de la comunidad, mediante entrevistas y encuestas,
ejerzan control sobre las autoridades de las entidades territoriales, verifiquen si viven sus hijos, estudian en la comunidad. Las autoridades deberán dar razón de los recursos que manejaron durante este periodo de tiempo y deberán ser cambiadas cada 3 años. Los docentes no podrán ser autoridades de entidades territoriales mientras ejerzan como docentes. Como vemos, la población vulnerable viene siendo la comunidad escolar en general del pueblo étnico, y el rol del docente es que no podrá ser nombrado como autoridad de la comunidad y las autoridades deben de vivir realmente en el territorio. La cuarta reforma se ha realizado en el artículo 63 de celebración de contratos. Cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación de servicios educativos, las comunidades de los grupos étnicos, dichos contratados se ajustarán a los procesos, principios y fines de la etnoeducación y su ejecución se hará en concertación con las autoridades de las entidades territoriales indígenas y de los grupos étnicos. La reforma es la siguiente: no se podrá hacer ningún contrato o nombramiento si no se socializa con la comunidad étnica en general. Así se evita politizar el proceso de contratación o nombramientos. La población vulnerable es la misma comunidad indígena. Y el rol del docente es hacer que se cumplan estas contrataciones y nombramientos y que se hagan con la mayor transparencia posible y que realmente sean los miembros de la comunidad los beneficiados y evitar la politización en los contratos. Por último, y no menos importante, tenemos el artículo 22. Cuando fuere necesaria la celebración de contratos para la prestación de servicios educativos en las comunidades de los grupos étnicos, se preferirá contratar con las comunidades u organizaciones de los mismos que tengan experiencia educativa. De todas maneras, dichos contratos tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 63 de la Ley 115 de 1994. La reforma que se le hizo es esta: se deben regular las veedurías en las contrataciones de transportes a la comunidad que realmente sean efectivas, que ejerzan mayor control y presencia del gobierno, verificar que los criterios para la contratación de los transportes realmente sean los establecidos en la ley y no aceptar modificaciones. Esto se da porque se ha venido contratando el transporte en las diferentes comunidades étnicas, a veces hasta a los 6 meses después de haber empezado las clases. Y los vehículos utilizados para el transporte no están en las mejores condiciones. El transporte se viene dando en unas condiciones casi que inhumanas. Ya la población más afectada, como podemos observar en este caso, son los estudiantes. Esto damos fin a la intervención en este canal. Muchas gracias, Ángela, por tu espacio, por siempre invitarnos y tenernos en cuenta. Gracias, señora ministra. Ha sido un programa muy interesante el día de hoy. Esperamos escucharnos pronto para recibir más noticias acerca de nuestra educación coloquial.